Imagina el avión de combate más avanzado de su época. Un jet supersónico. Tecnología de punta. El orgullo de una superpotencia. Ahora imagina un biplano de madera y tela. Tan lento que un automóvil moderno podría ganarle en velocidad. Tan primitivo que se usaba para fumigar cultivos. Esta es la historia de cómo ese avión ridículamente lento humilló a la tecnología más avanzada del mundo. Y lo hizo no una vez, sino varias. Bienvenidos a El Archivo Bélico. Corea 1950. La Guerra Fría acaba de ponerse caliente. Estados Unidos trae sus flamantes F-94 Starfire y F-3D Skyknight. Jets con radar, cohetes, velocidad supersónica. Del otro lado, la Unión Soviética y Corea del Norte tienen algo diferente. Esto es el Polikarpov Po-2, diseñado en 1928. Velocidad máxima, 152 km por hora. Hecho de madera contrachapada y tela. Para que te hagas una idea, tu auto en autopista va más rápido que este avión de combate. Pero los pilotos norcoreanos estaban a punto de convertir esta reliquia en la pesadilla de la aviación moderna. Y todo empezó una noche de junio de 1951. Antes de continuar con esta historia increíble, si eres fan de las historias militares que desafían toda lógica, dale like a este video y suscríbete al canal. Créeme, lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta. Ahora sí, empecemos. Capítulo 1. El monstruo de madera. Para entender esta historia, primero tienes que conocer al protagonista. El Polikarpov Po-2 no fue diseñado para la guerra. Era un avión de entrenamiento. Simple, barato, fácil de volar. Sus especificaciones eran risibles para un avión militar. Velocidad máxima de 152 km por hora. Techo de vuelo de apenas 3.000 metros. Armamento prácticamente ninguno. Quizás una ametralladora y pequeñas bombas. Tripulación de 2 personas en cabinas abiertas. Sí, cabinas abiertas. Como en la Primera Guerra Mundial. Los pilotos volaban con el viento en la cara, congelándose a temperaturas bajo cero. Algunos llevaban hasta 6 capas de ropa para no morir de hipotermia. Pero en 1950, la Unión Soviética tenía miles de estos aviones almacenados en hangares polvorientos, reliquias de entrenamiento que nadie quería. Y los norcoreanos tuvieron una idea brillante. Si no podemos competir con la tecnología americana, usemos lo más primitivo posible. Y así nació el escuadrón más extraño de la guerra, los cosechadores nocturnos. Los americanos les pusieron otro nombre, Bedcheck Charlie, Charlie el revisor de camas. Porque estos aviones solo atacaban de noche. Volaban bajo, muy bajo, a veces a solo 20 metros del suelo. Y cuando escuchabas el sonido característico de su motor, ese zumbido irregular y antiguo, ya era demasiado tarde. Las bombas estaban cayendo. Los soldados americanos comenzaron a temerle más a estos aviones prehistóricos que a los MiG-15 soviéticos, porque al menos a los MiG podías verlos venir en el radar. Pero el Po-2 era un fantasma. Capítulo 2. La paradoja mortal. Junio de 1951. Base aérea estadounidense en Corea del Sur. Los pilotos de jets están frustrados. Cada noche estos biplanos prehistóricos aparecen de la nada, lanzan sus bombas sobre depósitos de combustible, tiendas de suministros, incluso letrinas, y desaparecen en la oscuridad. Los radares no los detectan bien. Su estructura de madera y tela apenas refleja señal. Vuelan demasiado bajo para los sistemas de defensa antiaérea. Es humillante. Entonces los mandos americanos toman una decisión. Envían a lo mejor que tienen, el F-94 Starfire. Este jet puede volar a 965 km por hora. Tiene radar a bordo, cohetes guiados, ametralladoras de 12.7 milímetros. Es una máquina de matar diseñada para destruir bombarderos soviéticos. Su objetivo es anoche, un Po-2 que se arrastra a 152 km por hora. Debería ser como aplastar una mosca con un mazo. Rápido, fácil, definitivo. El piloto del F-94 acelera en la oscuridad, se acerca. Su radar finalmente detecta algo. Bloquea al Po-2. Prepara sus armas. Victoria asegurada. Pero hay un problema enorme que ningún ingeniero consideró. El F-94 es demasiado rápido. Su velocidad mínima de vuelo es de 240 km por hora. Si va más lento, pierde sustentación y se cae del cielo como una piedra. El Po-2 vuela cómodamente a 152 km por hora. ¿Ves el problema? El jet no puede igualar la velocidad del biplano sin estrellarse. Es como intentar perseguir a una tortuga con un Ferrari en primera marcha. Simplemente no funciona.
El piloto del F-94 intenta tácticas desesperadas. Da vueltas amplias, hace pasadas rápidas disparando a ciegas, intenta anticipar la trayectoria. Pero el P-2 simplemente gira lentamente, casi flotando en el aire nocturno como una hoja. Pasan los minutos. El jet consume combustible a una velocidad alarmante. El P-2 sigue volando tranquilamente, su piloto probablemente riéndose en su cabina abierta. Finalmente, la luz de advertencia se enciende en el panel del F-94. Combustible crítico. El piloto maldice, abandona la persecución y regresa a base, derrotado por un avión que cuesta menos que el combustible que acaba de gastar. El P-2 completa su misión, lanza sus pequeñas bombas sobre un depósito de suministros y se va volando lentamente hacia territorio norcoreano, como si nada hubiera pasado. Esa noche los pilotos americanos aprendieron una lección dolorosa. A veces, ser demasiado avanzado es una desventaja. Capítulo 3. El cazador cazado. La humillación no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. La superioridad aérea americana, la misma que había dominado los cielos de Europa y el Pacífico apenas 6 años antes, estaba siendo ridiculizada noche tras noche. No por jets soviéticos, no por tácticas brillantes, sino por aviones de madera que sus abuelos habrían volado en la Primera Guerra Mundial. Los mandos militares estadounidenses estaban desesperados. Estos P-2 estaban causando daño real. Depósitos de combustible destruidos, pistas de aterrizaje dañadas y, lo peor de todo, la moral de las tropas por los suelos. Nadie podía dormir esperando el zumbido nocturno de Belchek Charlie. Entonces cambiaron de estrategia. Si los jets son demasiado rápidos, usemos aviones más lentos. Enviaron Corsairs F-4U y Mustangs P-51, legendarios cazas de hélice de la Segunda Guerra Mundial. Estos podían volar más lento, eran más maniobrables. Problema resuelto, ¿verdad? No exactamente. Los P-2 tenían más trucos. Volaban tan bajo que literalmente se confundían con el terreno en los radares primitivos de la época. 20, 30 metros de altura, a veces incluso menos. Los pilotos norcoreanos navegaban siguiendo carreteras, ríos, cualquier referencia visual que pudieran distinguir en la oscuridad. Los pilotos americanos tenían que descender a la misma altura suicida, en completa oscuridad, sin luces, persiguiendo un avión que apenas podían ver. Un error de cálculo de 2 segundos significaba estrellarse contra una colina. Y el P-2 tenía una ventaja más. Podía girar en un radio mucho más cerrado que cualquier avión americano. Cuando un Corsair intentaba seguirlo en una curva, el P-2 simplemente viraba más cerrado, y el americano se pasaba de largo, perdiendo segundos preciosos reposicionándose. Pero la noche del 16 de junio de 1953 ocurrió algo que cambiaría la historia de la aviación militar para siempre. Un F-3 de Sky Knight, uno de los cazas nocturnos más sofisticados del mundo, equipado con el mejor radar disponible, estaba en misión de intercepción. Su objetivo: un solitario P-2 que acababa de bombardear una posición de artillería. El piloto del Sky Knight estaba decidido. Esta vez sería diferente. Había estudiado las tácticas enemigas, conocía las limitaciones de su propio avión, descendió cuidadosamente, manteniendo distancia, esperando el momento perfecto. El P-2 volaba bajo, siguiendo un valle. El piloto del jet descendió más, concentrado completamente en su presa. Más cerca, más cerca. Casi tenía el tiro perfecto. Y entonces, en la oscuridad absoluta de esa noche coreana, el Sky Knight impactó contra una colina. El jet, valorado en cientos de miles de dólares, cargado con tecnología de punta, quedó destruido. Su tripulación, afortunadamente, eyectó y sobrevivió. El P-2 siguió volando, ajeno a lo que acababa de ocurrir. Técnicamente no fue un derribo aéreo. El P-2 no disparó ni un solo tiro. Pero para los registros militares norcoreanos fue una victoria épica. Un avión de 1928 había derribado a un caza a reacción de 1953, sin hacer nada. La ironía era perfecta, la humillación total. Capítulo 4. La guerra psicológica. Después del incidente del Sky Knight, algo cambió en la guerra de Corea. Ya no se trataba solo de superioridad tecnológica, se había convertido en una guerra psicológica. Los americanos lo intentaron todo. Desplegaron baterías antiaéreas especialmente calibradas para objetivos lentos. Resultado: el P-2 volaba demasiado bajo y era tan impredecible que los artilleros no podían calcular su trayectoria. Enviaron más cazas nocturnos con pilotos experimentados. Resultado: pérdida de combustible y nervios destrozados. Mejoraron sus radares. El P-2,
Con su estructura casi enteramente orgánica, madera contrachapada y tela dopada, apenas devolvía eco de radar. Era prácticamente invisible para la tecnología de detección de 1950. Los informes militares de esa época son fascinantes y frustrantes a partes iguales. Hay reportes de jets F-94 que gastaron más de 800 litros de combustible persiguiendo un único biplano sin resultado alguno. Cazas que regresaban a base con sus pilotos exhaustos mentalmente, sin haber disparado un solo tiro efectivo. Un piloto americano escribió en su diario: «Es como intentar cazar un mosquito con un rifle de francotirador. Técnicamente tienes el arma superior, pero el maldito bicho sigue picándote». La frustración llegó a niveles absurdos. Hubo propuestas de entrenar pilotos para volar biplanos americanos antiguos contra los Po-2. La idea se descartó por ridícula, pero el hecho de que se considerara dice mucho sobre la desesperación. Mientras tanto, los pilotos norcoreanos del Po-2 se convirtieron en héroes nacionales. Muchos eran mujeres, siguiendo la tradición soviética de las brujas de la noche de la Segunda Guerra Mundial. Volaban misiones suicidas con valentía sobrehumana. Porque seamos claros, pilotar un Po-2 en combate era una sentencia de muerte estadística. Sin blindaje, sin paracaídas efectivo a esas alturas, con combustible inflamable y estructura de madera. Un solo impacto de ametralladora y el avión se convertía en una antorcha voladora. Las bajas fueron terribles. Muchos pilotos norcoreanos murieron, no necesariamente por fuego enemigo, sino por la pura dificultad de volar de noche a baja altura sin instrumentos modernos. Algunos se estrellaron contra montañas. Otros se perdieron en la oscuridad y nunca regresaron. Algunos simplemente desaparecieron, tragados por la noche coreana. Pero cada noche que volaban, cada bomba que lanzaban, cada hora de sueño que robaban a las tropas americanas, era una victoria psicológica. El sonido del Po-2 se convirtió en el sonido del terror nocturno. Los soldados lo esperaban, lo temían. Algunos desarrollaron insomnio crónico. La simple presencia de estos aviones antiguos estaba causando más daño moral que muchas ofensivas convencionales. Y al final de la guerra, cuando se firmó el armisticio en 1953, el Polikarpov Po-2 tenía un récord único en la historia de la aviación militar: ser el único biplano que logró victorias contra aviones a reacción. Un avión que debió ser completamente obsoleto en 1940 seguía siendo mortalmente efectivo en 1953. Capítulo 5. La lección. Esta historia del Po-2 contra los jets americanos nos enseña algo fundamental que va mucho más allá de la aviación militar. Es una lección sobre guerra, sobre tecnología y sobre cómo a veces nuestras propias ventajas pueden convertirse en debilidades. La tecnología más avanzada no siempre gana. De hecho, muchas veces pierde precisamente porque es demasiado especializada, demasiado compleja, demasiado optimizada para un tipo específico de amenaza que nunca llega. El F-94 Starfire fue diseñado para interceptar bombarderos soviéticos Tu-4 volando a gran altura. Para esa misión era perfecto, pero contra un objetivo que violaba todas las suposiciones de diseño. Era inútil. Peor que inútil. Era una desventaja activa. El Po-2, en cambio, no tenía que ser perfecto. Solo tenía que ser lo suficientemente bueno para su misión específica: volar bajo, lanzar bombas pequeñas y desaparecer. Y para eso, su primitivismo era una ventaja estratégica. Era tan lento que los jets no podían seguirle el ritmo, tan bajo que los radares lo perdían, tan barato que perder 10 Po-2 costaba menos que un solo jet de combate, tan simple que cualquier piloto con entrenamiento básico podía volarlo, tan silencioso en planeo que lo escuchabas solo cuando ya era demasiado tarde. Los generales americanos aprendieron dolorosamente que subestimar al enemigo, sin importar cuán primitivo parezca, es un error fatal. No importa cuánta tecnología tengas si no comprendes realmente el problema que estás enfrentando. Esta lección sigue siendo increíblemente relevante hoy. En Ucrania, drones comerciales de $500 están destruyendo tanques rusos que cuestan millones. En Oriente Medio, grupos insurgentes con armamento básico han frustrado a ejércitos tecnológicamente superiores durante décadas. En Yemen, drones primitivos están atacando sistemas de defensa aérea de última generación. La historia militar se repite una y otra vez. La asimetría no es solo una desventaja para el más débil, puede ser su mayor arma. El Po-2 demostró que en la guerra como en la vida, no siempre gana el más fuerte o el más avanzado. A veces gana el más astuto, el más adaptable, el que identifica las debilidades del enemigo y las explota sin piedad. Y a veces, solo a veces, gana el que todo el mundo subestimó desde el principio, el que nadie tomó en serio hasta que era demasiado tarde. Esa quizás es la lección más importante que nos dejó este avión de madera y tela que humilló a la tecnología más avanzada de su época.
El Polikarpov Po-2 voló por última vez en combate en 1953, cuando terminó la Guerra de Corea. Pero su leyenda nunca murió. Hoy en día quedan algunos ejemplares en museos de aviación alrededor del mundo. Recordatorios silenciosos de que la guerra no siempre es lo que parece, y de que a veces lo más viejo puede vencer a lo más nuevo. Si esta historia te sorprendió tanto como a mí cuando la descubrí, déjame un like. ¿Conoces otra historia militar absurda o irónica como esta? Déjala en los comentarios. Siempre estoy buscando el próximo tema para el archivo bélico. Y si quieres más historias increíbles de la guerra que no te enseñaron en la escuela, suscríbete y activa la campanita. Esto fue el archivo bélico. Nos vemos en el próximo video.